Ok, vean, todo lo que hablamos anteriormente, al final, tiene que quedar este, redactado en lo que llamamos el informe. Disculpen. Por eso es que nos tomamos un tiempo para que ustedes conozcan un poco el informe, sepan cómo está configurado y demás, y con ello ya después puedan hacer uso del mismo. O sea, técnicamente ya aquí hay un machote que es de ir completando. El machote tiene algunas configuraciones dentro del formato, precisamente como para que ustedes nada más lo utilicen y lo repliquen en función de la automatización que él ya tiene. El documento consta de 6 capítulos, donde el primero son generalidades de investigación, el segundo capítulo es el marco teórico, el tercero el metodológico, el cuarto análisis de resultados, el quinto, propuesta de solución, el sexto, conclusiones y recomendaciones, y luego tenemos unos capítulos adicionales que tienen que ver con la parte de referencias bibliográficas, la parte de apéndices y la parte de anexos, que es el capítulo 9. Ok, pero donde está verdaderamente el contenido del documento van entre los capítulos 1 al 6. Para este curso, los entregables se van a trabajar directamente en este machote. Eso primera regla para que lo ponen por ahí. Cualquier otro entregable que me lo den en lo que no sea en este machote, yo les voy a bajar automáticamente los puntos de formato. Entonces, para que tomen en cuenta que únicamente voy a aceptar entregables en el informe como tal, o sea, en el documento, en el machote, para que lo vayan trabajando, porque la idea es ir trabajando sobre propiamente el documento y ustedes trabajen de una manera versionada el documento y ¿cómo se llama? Y con ello después nada más le vayan agregando las otras secciones y lo pueden trabajar de una manera con versiones. Ok, este curso propiamente lo que se va a trabajar es capítulo 1, del capítulo 2 una estructura de títulos, nada más títulos, y el capítulo 3 la parte del cuadro que está en el 3.1 únicamente en las 4 columnas. Eso es todo lo que es el entregable completo de este curso. O sea, todos los entregables se van a enfocar únicamente en esas secciones. A nivel de este curso, todo lo que son estas secciones iniciales como dedicatoria, agradecimientos, epígrafe y demás no se completa. O sea, no tienen que llenar ni resumen, ni índice, ni nada. De todas maneras, por ejemplo, el resumen de un documento se hace hasta el puro final. La introducción se hace al puro final. Entonces, nada de eso tiene que completarlo. Si ustedes quieren, sí pueden ir actualizando conforme van trabajando y creando secciones del índice, pero en realidad, lo que se trabaja es el contenido y ya después ustedes harán las actualizaciones. Eso sí, teniendo cuidado de no tocar como tal ¿cómo se llama? El formato. Ahora, herramientas que les puede servir para trabajar el documento. Uno, siempre trabajar aquí en el menú de vista, no sé si lo están viendo, y señalan esto que se llama panel de navegación. En inglés creo que era Navigation Pane, algo así se llama, algo así es como aparece acá. Entonces, ustedes lo activan y logran ver todos los títulos. Estos títulos que se ven así como capítulo 1, 1, 1, 1, 1, 1, está asociado a los estilos de títulos con los cuales está configurado el documento. Por ejemplo, si vamos al capítulo 1 y yo marco capítulo 1, cuando yo abro el menú de acá se pueden dar cuenta que está asociado al que dice capítulo 1, título 1. ¿Ven? Entonces, todos los capítulos van a iniciar con una leyenda que dice capítulo número tal, el nombre del capítulo, asociado al estilo capítulo 1, título 1. Lo que le llamamos títulos nivel 2, que es este, que dice 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 2.2, o sea, títulos nivel 2 porque tienen dos, digamos, dos números, el del capítulo y la sección, trabajan con el título nivel 2. ¿Ven? Y así sucesivamente llegamos hasta el título nivel 3. Por lo general no pasamos al nivel 4 solo en casos muy excepcionales como aparece aquí, porque por lo general esas secciones ya las trabajamos en forma de viñetas, pero por lo menos hasta el nivel 3 sí. La idea de que estén configurados y trabajando bajo ese formato es que cuando vamos al índice general, como tal, al índice general, entonces nada más ustedes actualicen en función del título, o sea, tipo de título, por ejemplo. Yo tengo aquí el 111, no sé, le pongo historia
de la compañía, por ejemplo. Y más adelante voy a poner otro nuevo título que va a ser el, no sé, llamémoslo organigrama de la empresa. Entonces yo vengo, señalo esto, que va a ser un título nivel 3, marco acá, le doy título nivel 3 y aquí ya aparece con todo y el título. Entonces yo vengo al índice general, le doy, por ejemplo, actualizar campos, toda la tabla, y me va a aparecer aquí los títulos que agregué. Historia de la compañía y vean que aquí aparece organigrama de la empresa. Entonces la idea es mantener los formatos de los títulos para que se les facilite la actualización del índice y no lo tengan que hacer a pie. Si a alguno se le complica y lo termina haciendo a pie, ya no hay problema. Lo pueden hacer a pie. No hay obligación de que tiene que ser automático, pero el formato se les está dando para facilitarles la vida. Ok, vamos a otro tema importante. La parte, por ejemplo, de figuras y cuadros. Este documento tiene que tener un índice de figuras, un índice de tablas y un índice de cuadros. Ernesto, No, me perdón que la interrumpa, es que Dani se tuvo que salir para volverse a unir con el usuario de ella, entonces dice que si la puede aceptar por... ok, déjame nada más para ver. Aquí está. Sí, ahí está. Listo. Gracias. Ok, entonces, nosotros en estos elementos trabajamos con figuras, tablas y cuadros. No es exactamente APA 7, eso lo definió la maestría, trabajarlo de esta manera. Y aquí lo que sí quiero mostrarles es la estructura en sí de lo que compone la figura. O sea, no quiero ver que pongan gráficos. Gráfico uno no, gráfico nada. Ilustración uno no, nada de ilustración. Se llaman figuras. Todo elemento que no es, digamos, manipulable y que lo que muestra es un elemento gráfico como tal, dibujo, ilustración, fotografía, lo que sea, se llama figura. Ahora, las figuras están rotuladas de tal manera con esta estructura. Y el formato que utiliza es el formato, creo que estaban con formato no descripción, creo que era figura. Algo ahí que se corrió. Bueno, entonces, no mentira, es que ya me acordé. Nosotros llamamos las figuras de la siguiente manera, para que ustedes lo tomen en cuenta. Venimos a la parte de referencia, aquí en referencias, véanlo bien, vean que está quedando grabado para que después lo revisen. Le damos insertar título, buscan la palabra figura, que vean que ahorita, como este Word me lo acaban de instalar hace poco, por una cuestión de cambio de disco duro, entonces como el rótulo no existe, lo voy a tener que crear. Entonces, nuevo rótulo, yo lo voy a llamar figura. Entonces, ese es el rótulo figura. Vean que aparece numeración uno nada más. La numeración, tengo que venir al botón numeración. Están viendo la cajita de diálogo, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Sí, 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 ok. profe. Le dan a numeración y ustedes le dicen incluir número de capítulo. Y le incluyen que utilicen el punto como separador y le dan a aceptar. Ven cómo aparece ahora figura 1.1. Entonces, ustedes cuando le ponen acá, les va a aparecer ya en formato de título. Y vean que el otro cambió de una vez a 1.2. Le dan punto y seguido y el nombre de la figura. Nada más después viene, le dan negrita acá. Automáticamente este índice de figuras está relacionado a ese tipo de encabezado. Entonces venimos acá, le damos a actualizar campos, toda la tabla y ahí aparece la figura 1.1 que fue la que acabo de agregar. Entonces, la manera de ir rotulando las figuras y agregándole las numeraciones y nombres es, nuevamente, viniendo a insertar título que está en el menú de referencias, agregamos, si no está el rótulo figura, lo crea manualmente al decir nuevo rótulo y crean la palabra figura. La numeración inicialmente no van a aparecer los dos números, sino solamente numeración y uno le dice incluir número de capítulo. Eso es todo. No voy a agregar otra aquí, pero voy a irme al capítulo 2, por ejemplo. Si en el capítulo 2 yo quiero agregar una figura, va bien, voy a irme como al 3 para que ya aparezca en otro lado. Entonces, si yo me vengo al 3 y le digo insertar título, vean cómo él me va a tirar 3.1, porque él ya está jalando el número del capítulo. Entonces, 3.1, nombre de la figura.
Igual, le doy negrita. Ay, perdón, le doy negrita. Me voy al índice de figuras, le doy a actualizar toda la tabla y ya está actualizado con todo y el nombre de la figura. Ven, ahora, eso para hacerlo automático. Si no lo sabían, bueno, ya van aprendiendo cosas nuevas. Se supone que uno cuando hace la redacción, por ejemplo, y yo quiero referirme a una figura, también yo puedo haciendo o lo puedo jalar a partir de aquí en referencias, con lo que se llama, si no estoy mal, era referencia cruzada. No lo recomiendo mucho porque si hacen ese llamamiento en el tema de la redacción, después es un tema de que hay que andar buscando actualizar, porque eso sí no lo actualiza automático cuando hay cambios de la figura de un número a otro. Entonces, ese sí puede quedar a pata. Ok, con el tema de las figuras, unos detallitos que después los vamos a revisar otra vez en tabla y en cuadro, porque con tabla y cuadro exactamente lo mismo. Ok, tenemos el nombre de la figura. Más bien me voy a ir a una que sí tenga figura, que es la 1.2. Ok, vamos a eliminar esta, no lo ocupamos. Aquí sí le tenemos que dar, si no estoy mal, actualizar. Mm, eso sí tenía que haber actualizado, seguro es que esta no está relacionado al rótulo. Porque cuando uno elimina, él debería actualizar nuevamente al número anterior. A ver, ahí está, ya, actualizar campos, ya me extrañaba. Ve, entonces, figura 1.1. Ok, ¿cómo trabaja la rotulación completa de la figura? La figura no es poner esto, o sea, no es solamente poner la imagen, no. La figura lleva, primero que todo, esta rotulación. Figura con su numeración, que incluye dos números nada más, capítulo y secuencia numérica. Después incluye el nombre de la figura. Y debajo de la figura tiene que venir la referencia. Pero la referencia no es aquella referencia normal de una citación o la referencia de un parafraseo. La referencia se hace de esta manera, ya sea que haya que hacerle alguna pequeña explicación, pero poniendo la leyenda tomado de, adaptado de o elaborado a partir de. ¿Cuál es la diferencia entre las tres leyendas? Tomado de es porque literalmente lo agarraron y lo pegaron así como estaba en alguna fuente. Adaptado de es porque esa figura, por ejemplo, está en inglés y la pasé en español. Y eso es una adaptación porque las traducciones son adaptaciones. No necesariamente es un tomado. Entonces ahí es un adaptado porque mantiene la misma consistencia de lo que estábamos viendo y entonces hicimos nada más algún ajuste de palabras o algo así, pero eso es un adaptado. Y el elaborado a partir de es porque, no sé, yo leí un documento que no tiene ni una sola figura y entonces, por ejemplo, a partir de mi lectura hice un diagrama de mapa conceptual. Entonces, eso es un elaborado a partir de. Se coloca el nombre o título de la fuente, número de páginas si tuviera, y ya sea que sea por apellido, porque estos son iniciales del nombre, el apellido, año editorial, si fuera un libro y tuviera eso, y si es documento interno, tomado de el, ¿cómo se llama el documento interno? Y la fuente sería propiamente la empresa. O sea, no sé, por ejemplo, tomado del informe de auditoría elaborado a la gerencia de proyectos de la empresa Jax, punto y seguido, departamento de auditoría interna, algo así. Entonces ya con eso es como una referencia a la figura. Entonces la referencia de la figura tiene que quedar debajo de la figura. Voy a hacer esto más pequeñito para que lo vean completo. Entonces, cuando hablamos de una figura como elemento dentro del documento, incluye toda esa estructura. La famosa palabra que le dicen a uno es que es elaboración propia. Hay que tener cuidado. Elaboración propia es cuando es algo nuevo, nuevo, hecho por mí. Pero si fue que yo lo vi o lo estoy referenciando, eso no es elaboración. Ah, es que yo convertí esa tabla y la puse en una figura. Lo siento, entonces es un elaborado a partir de. Sobre todo los elementos del capítulo 1 de problema y eso no hay elaboración propia porque todo lo que se muestra en esas figuras normalmente es para evidencia y esa evidencia viene construido a partir de datos de la empresa. Entonces ahí ya después, en cada caso, dependiendo de lo que va surgiendo de duda, yo les explicaré variaciones que podemos usar para hacer esa referencia. Ahora, si notan, la figura se rotula en la parte superior ahora. Antes era inferior, ahora es superior y la fuente de esta manera en la parte inferior. La diferencia con la fuente es que la letra es una letra, un número más pequeño. El documento está trabajado en Time New Roman 12.
y no se acepta otro tipo de letra. Así que no vengan con inventos de Arial, no vengan con inventos de Colibrí o Calibrí, no vengan con inventos de Script Sans Serif o lo que sea, no. Es Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5 y justificado los párrafos. Y no hay espacios adicionales después de títulos ni después de los párrafos. O sea, es continuo. Nada más pueden dejar algunos espacios normalmente antes de un título para separar que el título está, pero un espacio normal de 1.5 sin espacios adicionales. ¿A qué me refiero? Que si nosotros llegamos y agarramos todo este párrafo, que no sé qué tanto manejan Word, y abren aquí, ven aquí donde dice párrafo, que aquí hay como una flechita abajo que estoy señalando con el mouse. Uno abre ahí y ve la configuración del párrafo. Es primera línea 1.27 de sangría, está la sangría 1.27, justificado, texto independiente, interlineado 1.5 y sin espacios ni antes ni después del párrafo. Ese es el formato del párrafo. Ajá, tengo dos manos arriba. La primera creo que era Rolando y luego Georginela. Entonces, Rolando. Profe, ¿eso qué quiere decir? Que un título y si un subtítulo quedan en la penúltima, antepenúltima línea y el párrafo queda abajo, así queda, así de feo. No, en ese caso el título sí, obviamente pasa a la siguiente página, pero no es que me digan, por ejemplo, como así, profe, es que vea, ahí me quedo, entonces yo lo voy a tirar allá abajo, así, porque es que se ve Ok. más bonito iniciar el título ahí, no, ahí sí no. O sea, Lo mismo con una imagen, un cuadro o una es tabla. exactamente, ahí digamos, ¿qué es lo importante, por ejemplo, con una imagen y todo eso, a nivel de formato para que lo manejen bien? Mientras la imagen sea legible, ya yo trato de ver si puedo acomodar todo el conjunto completo de los elementos en una página. Y obviamente, si esta imagen no se ve absolutamente nada por hacerla pequeña, y ahí no, tendrá que ponerse al espacio que sea legible. Y si pasa una situación así, ya ahí no queda otra, va para abajo. Así como usted acaba de preguntar, así pasaría. ¿Por qué? Porque en este caso, obviamente, lo importante es la legibilidad que tenga el elemento. Entonces, si eso no es legible, ¿desde qué sirve dentro del documento algo que no se vea? Entonces, ahí Sí, sí pasa lo no, que usted acaba de decir. Ujú. así es. ¿Ok? Y la compañera Georginela, ¿verdad? Es que temas. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Ujú, Con respecto a esto que usted dice de que debemos usar Times New Roman de 2, etcétera, en una de las presentaciones que usted nos envía por correo en la 1-3, ujú, APA séptima edición, en la página 9, dice que las actualizaciones del APA de sexta edición a séptima edición cambiaron y se aceptan una variedad de fuentes. Nada más ujú, a modo de consulta. En este caso, a pesar de que el APA de séptima edición acepta otras fuentes, ujú. igual nos vamos a enfocar en que sea Times New Roman 12. Sí, el tema es así. El curso obligatoriamente pide que se les hable o se les dé una presentación de APA, pero la maestría, y por definición también de reglamentación interna, cada programa tiene la potestad de escoger y cómo lo quiere trabajar. Y la maestría escogió trabajar Times New Roman 12, así que no es un tema de APA, es un tema de definición de maestría. Por eso es que estoy trabajando sobre el documento y todavía no me he pasado la presentación porque lo que quiero mostrarles son las condiciones del documento y ya después, pasándome la presentación, que esa es la etapa que sigue, ya les voy a decir qué de esa presentación no aplica para esto. Pero que sepan que eso existe porque eso es APA 7. ¿Ven? Entonces es por ahí Profe, el tema. Dígame. una consultilla. Ujú. Estos documentos de Word, realmente yo lo digo así, a la tabla son un desmadre cuando usted trae información de otro lado, tiene un formato y entonces hay que estar a cada rato seleccionando todo, párrafo tal, Time New Roman 12. ¿Ya viene configurado para que eso no se pase o hay que estar Ok, haciendo eso cada rato? si usted, por ejemplo, voy a abrirte un documento que tengo aquí que estoy trabajando, porque estoy trabajando para un curso. Entonces yo estoy trabajando aquí otro tipo de letra. Te voy a pasar el tip. Usted ocupa copiar esto y traerlo para el documento. Si yo agarro y esto lo pego así, bueno, este lo pego, lo pegó fácil, no sé cómo. Pero lo que dice usted es que normalmente sucede que ya usted pega eso y viene con el formato y se hace un desastre. Hay una Exactamente. función aquí en pegar que dice solo pegar texto. ¿Lo ves? Sí, Conservar solo texto. Usted pega eso y al formato que trae del otro lado lo borra.
y utiliza únicamente el formato que ya tenemos aquí y lo pega en el formato del texto. Entonces lo normal es utilizar esta opción que dice pegar y pegar solo texto para que le Ujú. quite el formato del otro y con eso no se te hace el desmadre que usted mismo acaba de mencionar, pero sí pasa. No sé, yo no me acuerdo haberlo configurado, pero parece que me funcionó, porque ya que me jale del otro archivo que está con otro formato, ya que me lo cambió. No sé, puede ser que sea milagro y puede ser suerte, pero la forma en que yo lo hago normalmente es pegarlo siempre y tener cuidado pegado texto. Por ejemplo, estoy trabajando con un artículo, no sé, digamos, bueno, es que aquí no tengo artículos bajados, pero tengo un artículo y uno por lo general copia alguna frase de PDF y se lo va a traer acá, ¿verdad? Entonces, obviamente, el PDF aquí se hace un desmadre. Entonces, uno lo que hace es pegarlo en solo texto y luego nada más va corrigiendo si aparece doble espacio, cosas así. Por ejemplo, normalmente a veces cuando uno pega de artículos que vienen en PDF sucede esto, en vez de un espacio vienen dobles, así, y comienza a verse toda esa vara de color azulito, ¿verdad? Por todo lado. El secreto que les voy a decir es que aquí hay una función que se llama reemplazar, entonces ustedes pegan eso, yo nada más lo que hago es, por ejemplo, venir aquí, le doy doble espacio, vean que no se ve nada, simplemente es el doble espacio, lo cambio por uno, le hago reemplazar todo y él automáticamente me hace todos los cambios de doble espacio por un espacio, por ejemplo. Entonces son herramientas que uno aplica rápidamente y no tiene que andar en esas correcciones que sí, son tediosas. Usted mismo lo acaba de decir. ¿Ves? Entonces, eso por lo menos. Estoy viendo a ver si después aplico otra. Hay otra herramienta, no me acuerdo el LaTeX, nombre ahorita, que es más fácil para LaTeX, manejar los formatos, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es que se llama? LaTeX, ¿no? Látex, exacto. Sí, sí, es la mejor. Exacto. Entonces voy a ver si logro pasar este formato a ese para que sea más fácil de trabajar. Pues claro, hay que ver la habilidad, porque sí, todo el mundo casi maneja Word, ¿verdad? Pero no sé látex, todo el mundo lo maneja, pero en esas estamos. Todo este proceso ya mejoras y incluyendo algunas herramientas para que sea más fácil. Ok, eso por ahí. Y en el tema de figuras, que me iba a pasar a la parte de tablas y cuadros, viene otra variación de lo que decía la compañera. APA solo habla de tablas, ya no habla de cuadros, pero igual, por potestad de la coordinación, no es Roberto, por aquello, no soy yo. Yo sí hice toda una propuesta solo ajustada a APA y a partir de esa propuesta con Don Milton y un grupo como de 6 profesores, quedamos en el acuerdo de cuáles son las cosas que se iban a aplicar y que no, porque yo sí les dije, porque me dijeron, cómo sería el formato con APA 7? Yo agarré este documento, le puse todo APA 7 y entonces ellos lo vieron y me dijeron, no, esto no me gusta, esto no se ve con orden, entonces hagámoslo así, así, así. Entonces hay cosas de APA que sí y cosas que no. En este caso, por ejemplo, en el tema de tablas y cuadros, la maestría decidió dejarlo como tablas y cuadros. Todo aquel elemento cuadriculado y que tenga una dirección que es más a mostrar texto y descripciones para APA se llama tablas, pero la maestría definió cuadros. ¿Cuál es la diferencia de tablas y cuadros en el caso de la maestría? Las tablas van a incorporar también valores numéricos o van a servir como para elaborar cálculos. Por ejemplo, si yo hago un presupuesto, estoy haciendo una tabla de presupuesto. Pero si yo estoy haciendo nada más un elemento valorativo descriptivo, como por ejemplo un cuadro de un FODA, donde tengo la cuadriculado y tengo nada más explicación descriptiva de fortalezas y demás, eso es lo que estamos llamando un cuadro. Eso es como la definición. Eso viene de hace muchos años, algunos de ustedes tal vez no han nacido porque eso se usaba antes. Entonces antes los documentos tenían un montón de índices, de un montón de tipo de cosas, entonces ahí se ha venido normalizando, pero la maestría todavía dejó lo que son cuadros y tablas. En el caso de cuadros, veanlo más como en función de esto. Un elemento cuadriculado que casi que lo que tiene es puro texto y que va desarrollando ya sea algún componente por puro texto. Y en el caso de las tablas, que no me acuerdo si el ejemplo de las tablas está por acá, que está más en función de algún elemento que pueda servirnos para algún cálculo o algo. Y el formato de las tablas sí cambia un poco a este formato abierto, donde únicamente la primera fila y la última fila llevan, digamos, como las líneas, como para sumar totales y demás. Eso es los dos formatos. E igual manera, tabla y cuadro se rotula en la parte superior, viene la tabla o el cuadro, y para las referencias de igual manera en la parte inferior de la tabla. Exactamente igual que la figura. O sea, aquí ya no cambia el tema de rotulación y demás. Nada más que la numeración de cada elemento sí es independiente. Por ejemplo, hay una figura 2.1, hay una tabla 2.1, hay un cuadro 2.1. Si en el capítulo hay de los 3 elementos, ¿verdad? No necesariamente todos los capítulos van a tener cuadros, todos los capítulos tienen figuras, o todos los capítulos tienen tabla. Eso va a depender del trabajo de ustedes. Eso a nivel de formato.
Ok, otro elemento, porque ya les hablé un poco también de esto, digamos en sí, a considerar es, ahora sí, el tema de referencias y demás. El capítulo 7. Las referencias bibliográficas, y no se llama bibliografía, nada más ahí es donde les voy a hacer la consideración, es cuando un documento habla de referencias bibliográficas, es porque lo que aparece aquí como fuentes utilizadas es porque en el documento en algún momento se parafraseó o se citó. O sea, aquí no puede aparecer ninguna fuente que por ningún lugar se haya usado en el documento. Si en el documento no se usó, esa fuente no puede estar. Las referencias bibliográficas en este tipo de documentos es para mostrar específicamente lo que el investigador utilizó. Ahora bien, alguien puede preguntar, ¿cuánto es el mínimo? Bueno, la mayoría, sí es cierto, no ha definido un mínimo, pero en las rúbricas, sobre todo en el capítulo 2, Don Milton se incorpora que el marco teórico al menos tenga de 20 a 25 fuentes. Entonces vean que es en la rúbrica del seminario 1, donde aunque no hay un mínimo, ya la rúbrica sí indica un elemento a valorar en función de cantidad. Pero entonces era lo que les decía, que el tema finalmente se instrumentaliza mucho en las rúbricas y por eso es importante que en cada curso ustedes le pongan atención a las rúbricas. Profe, ¿cuánto dijo? 20. Como 20 o 25, por ahí andaba, Ok, pero no es en la de este curso, es en la del curso que da después Don Milton, que les manda a ustedes las rúbricas, porque ok. eso es en el marco teórico. Vamos a ver, no son tantas, porque por ejemplo, en el caso de mi esposa, que es de fisioterapia, que son del campo de ciencias médicas, se utilizan otro modelo que no es APA, ese creo que era, no recuerdo si era Deusto o Chicago, cuál de los dos era. A ellos sí le piden mínimo 25 artículos científicos dentro de la tesis, como mínimo. O sea, pueden haber 50, pero si no hay 25 artículos científicos, tiene que seguir trabajando y buscando fuentes. En buena teoría, cosa que yo tampoco estoy tan de acuerdo, pero se supone que eso obliga a una verdadera investigación. Ahí vamos a ver alguna técnica, como las técnicas Prismas, para poder hacer una búsqueda eficiente. Y ahorita les muestro una cosilla de temas de búsqueda para que sean un poco más eficientes. El punto es saber cómo saber usar las fuentes para poderlas agregar y que no se vuelva tampoco una carga. Pero sí, normalmente en estos niveles se solicita más de 25 fuentes. Como les digo, eso está más instrumentalizado en la rúbrica del siguiente curso que hasta en este mismo. Yo nada más les hago la atención porque este curso yo no les pido tampoco como tanta fuente porque la realidad es que la mayoría de la información de ustedes de dónde va a venir. Si lo han analizado, ¿verdad? La mayoría de la fuente de información de ustedes de este curso surge de sus propias empresas. Para encontrar datos para el problema, para eso, mucho es información interna. Entonces, no es que aquí va a haber un montón de referencias, porque mentira, o sea, la mayoría están en función de documentación interna, entonces, eso es lo que pasa. Donde más se utiliza es en el marco teórico. Ok, ¿cómo aparece la fuente aquí? La fuente aquí aparece con un formato que es con una sangría francesa a 1.27. Ahora bien, aquí viene un tema importante. Existen gestores de bibliografía, perdón el nombre que no me acuerdo muy bien cómo es que se llama, gestores bibliográficos, creo que era el nombre correcto. Vamos a ver, APA como tal estamos usando para las referencias, que eso es importante de las preguntas o el comentario que hizo la compañera Gironela, es, sí, Word trae para hacer referencias, pero hay un tema, hasta el momento yo, que ahorita tengo esto, que supuestamente es la más actualizada, el APA que viene en Word es sexta edición, no es séptima. Entonces hay algunas diferencias que, por ejemplo, como hoy en el documento que leí, que no entiendo por qué, si yo les expliqué en curso, viene usando el automático de Word cuando no es APA, es APA sexta edición y además mal utilizada el APA tras de feria, que estaba muy mal utilizado. O sea, yo no entendí eso después de una explicación como esta, ya cuando les dije que acá no se podía. O sea, esta es útil, pero no les va a servir porque no, hay ciertas variaciones en el modelo de referenciación y citación. Ok, entonces vamos a ver, ¿qué pueden usar? Dentro del tecnológico, y por ahí unas charlas grabadas de la biblioteca, hay unos
gestores, creo que bibliográficos, tech, algo así se llamaba. ¿Ves? Aquí está, gestores bibliográficos. No sé si son herramientas o demás, pero aquí hay algunas explicaciones de cómo usarlo. Entonces habla de Mendeley, habla de EndNote, habla de Zotero y el de ProQuest, de RefWorks. Ok, vamos a ver. Yo en mi caso, si ustedes están viendo mi Word y han sido un poquito atentos, yo tengo instalado Zotero. Zotero es como un plugin y una aplicación y plugin que se instala automático, donde uno lo instala para Windows, en el caso mío, y me pide reiniciar Word y él automáticamente hace la instalación del plugin. ¿Cómo funciona Zotero? Ok, yo con Zotero tengo que venir primero, por ejemplo, esto era de un libro que estaba escribiendo sobre electromagnetismo, que ahí va a salir creo que el otro año ya publicado. Y entonces yo comienzo a tener un repositorio donde voy cargando los Profe, diferentes tipos. Pero, para que sepa, solo se ve la pantalla de Word. No sabemos si está haciendo algo más en otra pantalla. en la de Word, qué raro. Y Sí, compartir todo. Bueno, sí, vamos de nuevo. sí. Ok, gracias. Entonces voy acá. A veces me juega feo esto. Ok, les mostraba que anteriormente que aquí en la página del tecnológico, esto, ahí puse tecnológico Monterrey, perdón. Pero es similar. En el tecnológico de tal, de aquí de Costa Rica, no de Monterrey, perdón. Déjeme ver si lo encuentro, es que me fui. ¿Dónde es que está? De Costa Rica. La cuestión es que hay una página aquí dentro del sistema de bibliotecas del TEC. Vamos a ver si está aquí en Civitec. Los funcionarios. Bueno, hay que buscarlo. Yo sé que en el entorno, o no sé si en el mismo TEC digital de ustedes, en su perfil, hay unos gestores bibliográficos que tiene el tecnológico que les permite o pueden utilizarse como herramientas. Yo les comentaba que en el caso mío, en el Word, si han puesto aquí atención arribita, ahora sí están viendo el Word, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, Ay, qué profe. hecho. Yo utilizo Zotero. Zotero es una aplicación que se descarga y automáticamente instala el plugin y nada más que le pide reiniciar Word. Zotero lo que hace es lo siguiente. Yo por un lado, por ejemplo, me vengo acá, busco el tipo de elemento y lo voy cargando como quien dice en una carpeta. Por ejemplo, no sé, perdón que se abrió esto. Voy a abrir una nueva carpeta que se llame TFG Tech. ¿Ven? Entonces, yo vengo acá. Ya tengo mi lugar o repositorio de información. Supongamos que yo abro un documento nuevo, porque no voy a trabajar sobre ese para que no se haga tanto desmadre. Que si se hace ese desmadre, hasta llegamos. Ok, yo busco en un gestor o un buscador realmente académico, como por ejemplo Google Académico, por si acaso si no sabían que existía, existe un Google Académico, que es literalmente para buscar trabajos o elementos o artículos científicos o tesis o realmente elementos que se puedan utilizar para referencias bibliográficas. Entonces, no sé, por X y razón yo le pongo proyectos gubernamentales Costa Rica. O sea, utilizo ciertas palabras descriptivas como búsqueda, le hago un filtro aquí donde dice 2020 para que haya un filtro de los últimos 5 años y no sé. Me salen cosas como estas. La Administración de Proyectos de Infraestructura del Ministerio de Educación Pública, Revista de Innovaciones Educativas 2020, vean que es un artículo, puede ser que sirva de algo. Entonces yo vengo, lo busco aquí en el cielo y me sale todo esto. Me sale también, algunas de estas herramientas también dicen cómo citar este artículo. Ven, como acá, que me dice cómo citarlo. Entonces ya más o menos me da un formato. Aquí está el formato APA. Pero, por ejemplo, me dan un DOI. ¿Ven esto? Esto es lo que llamamos un DOI. Un DOI es un descriptor del objeto de manera digital o un identificador de objeto digital, que es como el identificador o cédula de ese documento en Internet que se utiliza sobre todo en aquellos repositorios que son indexados. Entonces yo puedo venir a copiar acá, le hago copiar ese DOI, me vengo a Zotero y también yo le puedo decir acá, ven que aquí hay como una varita, añadir nuevo elemento por identificador, este que estoy señalando. Ven que se abrió como un diálogo que me dice ICBN, DOI, PMI. Yo vengo y le doy esto, le doy enter porque pegué la dirección del DOI
Él lo busca y él me carga la información que está parametrizada en esa base donde yo leí el DOI. Porque cuando está el DOI es porque ya ese documento entró en una base que está parametrizada y que por lo tanto la indexación y todo eso significa que hay parámetros que él carga automáticamente. Entonces yo pude jalarlo con solo pegar el DOI. Ya él me lo clasifica en qué tipo de elemento es, más cuando son documentos de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, no sé, puedo decir, los proyectos en el MEP carecen de aplicación de buenas prácticas. No sé, hice esa frase o esa afirmación, pero la quiero referenciar. Entonces yo vengo, toco aquí o doy clic en Zotero, le digo adherir o editar una citación, le voy a decir que voy a trabajar con APA séptima edición, vea que aquí el diálogo abre APA séptima edición, le doy OK, él me va a tirar como una barrita roja que no sé si están viendo, toco acá, le digo que vista clásica, me vengo a la carpeta donde está mi proyecto, toco la fuente y le doy Enter. Ahí automáticamente ya que estoy aplicando APA séptima edición. Profe, no sé Ahí si lo dijo, pero eso es gratis, Sotero. sí es gratis. Este es el gratis. Es que Mendeley también creo que era gratis, pero es más complicado de usar. Este es porque vea la facilidad, ¿verdad? Cargo el DOI y me jala todo cuando ya está indexado. Ahora, para hacer referencias bibliográficas. Entonces yo vengo aquí para hacer la bibliografía, o sea, la referencia bibliográfica ya en la sección como tal del capítulo 7. Automáticamente, ay, qué horrible esto, bibliográfica ya. Le digo adherir o editar una bibliografía, o sea, agregar la bibliografía y él me toma las fuentes que él insertó y vean cómo automáticamente me crea toda la estructura en APA 7 y me dice. Y esta es la estructura de un artículo de revista. Es apellidos, iniciales del nombre, el año, el nombre del artículo, en cursiva el nombre de la revista, en cursiva el nombre, el número de volumen, después viene entre paréntesis el número del, digo, el volumen y después el número de la revista, después vienen los números de páginas y viene el DOI. Eso es todo. O sea, Zotero sabe que a partir, aunque tengo todos estos datos en mi base documental, él solo me va a cargar esto. ¿Qué pasa si yo tengo otra fuente? Bueno, busquemos acá en Google Académico, devolvámonos y abramos cualquier otra cosa que salga acá. Este no creo que tenga DOI porque es del repositorio del TEC, porque si no ahí hay que cargarlo a pata, ¿verdad? Ahí cargarlo a pata sí es meter, digamos, aspecto por aspecto, pero estas que son tesis, creo que el TEC no tiene uno como eso. Entonces aquí sí habría que cargar la información en Zotero a pata, o sea, venir aquí, buscar el tipo de elemento que es una tesis y a partir de los elementos principales que están aquí, comenzar a cargar, ¿cómo se llama? Comenzar a cargar los diferentes elementos que pide Zotero como tal. ¿Ven? Entonces, eso se puede hacer también y sería cargarlo a pata, literal. Pero busquemos uno más fácil para no gastar tanto tiempo en cargar uno, porque eso es nada más ir cargando datos. Déjeme ver si encuentro algún otro que sea de revistas, como este, que por lo general ese sí tiene ya, ve, aquí tiene un DOI. Copiemos ese DOI, me vengo a Zotero, aquí donde está la varita le voy a introducir el DOI. Ven, ahí ya lo cargó, listo. Y me voy a venir aquí al Word. Supongamos que no he escrito nada, simplemente quiero hacer el ejercicio. Le doy vista clásica, me traigo el documento como tal, o sea, la cita, y vean cómo automáticamente ya él va ordenando y va cargando las referencias. Con la aplicación de eso se quita un montón de tiempo. Eso es lo que uno busca. Por eso nosotros no somos así tan tiranos. La idea es buscar herramientas, pero que sí sean asociados a lo que realmente cumpla con el formato y demás. Entonces, esto lo pueden aplicar. Yo había visto una mano arriba, creo, Derek o algo así, y luego la demanda, pero no sé si el compañero bajó la mano. Profe, sí, no, nada más te iba a preguntar eso súper rápido, si Ajá, podía hacerlo sin Sotero. Estoy acostumbrado a la vieja escuela, entonces va en Word, pero también. me parece interesante que ahora exista esto, antes no.
Sí, sí, o sea, si lo querés hacer a pata, de acuerdo. Lo que sí no puedes hacerlo es con el del Word, porque el de Word es extradición. Entonces eso es lo único que sí te digo. Porque uno, Ok. ese es el punto, fue lo que yo les dije, es que APA del Word es sexta, no séptima. Y no he Ya. encontrado todavía la actualización de séptima y no sé por qué, porque ya la séptima edición de APA tiene sus añitos y no sé por qué en Word no me aparece. Si yo la consigo y la logro instalar, yo se las paso para hacerlo con Word. Ahí sí no habría Ok. ningún problema. O sea, la idea de haber buscado Sotero y haber buscado otras aplicaciones fue porque cuando Por ya APA. uno, exactamente, porque ya cuando yo vi aquí sexta edición y entonces ya comenzamos a ver los documentos, entonces sí teníamos un problema entre Mm, promulgar, usar séptima y el Word con sexta. ¿Ves? Entonces, por eso es que listo. ahí, ahí les digo lo de Sotero. Si alguien encuentra, ahí sí, como valor comunitario y colaborativo, y encuentra la aplicación para poder actualizar ese plugin de Word a séptimo directamente, por favor, páselo para que le facilite la vida a todo el mundo. Listo, profe, ya, entendido, gracias. Damos con gusto. Y Amanda, que tenía la mano arriba. Sí, no, es una pregunta muy rápida que Ujú. me generó curiosidad. Si las referencias bibliográficas también es así a doble espacio o esas, bueno, siempre había entendido que eran a espacio sencillo. En realidad, Entonces, APA 7 es a doble espacio. Nosotros ah, ok. en el documento, ya después de que ustedes tengan todas, nada más lo reducen a espacio y medio, pero sí es a doble espacio Ah, ok, porque listo. en realidad APA séptima edición, todo el documento debería ser a doble espacio, pero sucedió que al inicio empezamos a trabajar así y Don Milton una vez me puso un mensaje, Roberto, estoy viendo unos documentos enormes como de 300 páginas, pero lo que estoy viendo es que es un montón de espacio muerto con doble espacio y yo. Es que eso es lo que hablamos, así es APA, entonces me volvió otra vez a Ah, devolver y me dijo, listo. no, cámbialo todo a espacio y medio. Bueno, vamos Ok, otra vez no, a es que espacio y incluso medio. me sugiere la duda porque siempre había sido bueno, es que yo con APA he trabajado muy poco, pero siempre Ujú. había sido que las referencias eran a espacio sencillo, más bien. Las referencias. La referencia, Pero, pero sí, ya APA ok, séptimo sí habla todo a ok, doble espacio, perfecto. pero para nosotros, cuando ya terminen todas, las reducen a espacio y medio y ya está, eso es todo. Listo. Ujú. Bueno, eso para que lo usen así rápido. Ahora, vamos un poquito ya a la materia propiamente de APA séptima edición, que era lo que la compañera decía. Vean, en el tema de APA séptima edición, muy rápidamente este material, porque no quiero ahondar tanto en el tema, es que, vamos a ver, primero que todo, referencias, como acaba de decir la compañera Amanda, en realidad APA no es el único modelo. Existen un montón más de modelos. APA lo que hace referencia es a la Asociación de Psicología Americana, que desarrolló un estándar o un formato. O sea, APA no es elaborado por una organización que trabaje formatos, es por una asociación, la de Psicología Americana, que estableció un formato de trabajo y se popularizó. Y entonces, para sobre todo las carreras de ingeniería, que somos bastante cuadraditos, la realidad, entonces nos ha servido porque es como muy estructurado el uso del formato como tal. Ahora, ¿qué es lo que hacen los modelos de citación y formato? O sea, lo que busca cada uno de estos modelos es darle un formato específico al documento para que cumpla con ciertas condiciones y por otro lado también para que en las bases de datos sea más fácil buscar la información a partir de la parametrización de ciertos elementos. Pero oye, aquí es como una lucha de poderes, porque en realidad, ¿qué pasa? APA en el área de ingeniería. Creo que Chicago es la que más utilizan en el campo de administración y en el campo de las ciencias médicas, creo. Es que no me acuerdo cuál fue el que... No, mentira. Ciencias médicas es Vancouver. Ya me acuerdo, es que yo le ayudé a mi esposa con la tesis de ella, entonces me estaba tratando de acordar cuál era el que habíamos utilizado, es Vancouver. Entonces, Vancouver en ciencias médicas, Chicago lo he visto mucho en administración, el de MLA, Asociación de Lenguas Modernas, en la parte precisamente de lenguas, literatura y demás. Y hay un montón de modelos, por ejemplo, en Colombia se inventaron el ICONTEC NTC 1486, como que aquí en Costa Rica, Inteco dijera, vamos a hacer una norma formato Costa Rica, y entonces voy a crear una norma Inteco para un formato. ¿Ves? Entonces, en realidad hay muchos. Por ejemplo, la IEEE, que es una organización muy importante a nivel de ingeniería, sobre todo en el campo de electrónica y demás, ya tienen su propio formato. Entonces, también a veces las organizaciones hacen sus formatos y formas de referenciar y organizar los documentos para demostrar su poderío y capacidad, porque como tiene alta presencia, alto impacto, tienen esa capacidad. O sea, no va a ser algo así como que Roberto Santamaría se puso mañana a hacer una editorial y se inventó su propio formato y ya, no. Normalmente estos desarrollos vienen haciéndose
porque precisamente está asociado a alguna organización con buen poder que también lo va implementando como un modelo. Y ese modelo lo van adoptando carreras, organizaciones, entes y demás. Eso es realmente lo que habla de temas de modelos de formatos y referencias. Ok, en el tema de APA hay mucho que cortar. Y aquí yo les dejo unos videos de una compañera de la UNED. Bueno, esos no se los conté. Mi trabajo principal es como encargado de cátedra en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNED. Y también hago trabajos afuera porque soy ingeniero eléctrico. Pero, ¿cómo se llama? Y bueno, me he metido un poco en este campo porque obviamente tengo mucho desarrollo en la parte académica. ¿Qué es lo que sucede? APA le dice a uno cómo debe ser el documento, cómo son los márgenes, tamaños de hoja, tamaños de letra, espacios, interlineados, o sea, vienen muchas indicaciones. Lo que les digo es que con respecto al documento, hagan caso a las instrucciones que yo les dije ahorita. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí, cosas que no, porque los reglamentos de las universidades le permiten a cada programa establecer sus propias reglamentaciones. Nosotros en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNED, la anterior encargado dijo que tenía que ser APA séptima edición, y entonces ahí sí estamos usando APA. Lo que pasa es que, por ejemplo, APA a nivel de títulos, y disculpen esto que no les voy a poner el video, a nivel de títulos, por ejemplo, habla que los títulos únicamente se diferencian de uno de otro, no por número, sino por dónde está ubicado. O sea, el título 1 dice que es centrado negrita. El título número 2 alineado a la izquierda. El número 3 es igual que el 2, pero con cursiva. El 4 está alineado a la izquierda, pero además con una sangría 1.27. Y el título nivel 5 es igual al 4, con todo ese alineamiento a la izquierda, con una sangría 1.27 y con cursiva, pero no se usa numeración. ¿Qué dijo Milton y en el grupo con los compañeros? No, es que a nosotros nos sirve que los títulos tengan números para poderlo ubicar en qué capítulo y en qué sección del capítulo se ubica, para también entender si esos títulos hacen referencia a la temática principal y demás, entonces les sirve más ver números para poder estructurar en la mente de una manera más fácil a qué está relacionado cada uno de los títulos. Por eso nosotros usamos números en los títulos, ¿ven? Entonces por eso era que no había empezado por acá. Cosas más importantes, porque ya llegamos aquí, ya vimos lo de la tabla, lo de las figuras, la importancia. Vean que la forma en que la figura se hace en APA es con numeración corrida, no es doble número, y además APA ahora pide que el título de la figura vaya primero una línea, después se hace enter, se mete el título como tal de la figura, o sea, después de la numeración viene el título, cosa que ya ustedes vieron que nosotros no hacemos así, y después sí viene la referencia en la parte de abajo. Entonces vean que ahí son las diferencias, por eso no se centren mucho en esto, porque es que el material del curso pide ver APA, pero yo lo trato de enfocar ya a la parte práctica, qué sí usamos y qué no usamos, por eso empecé por el documento. Ahora muy bien, ¿qué es lo que más me interesa de APA? Esto, la parte de las citaciones. La parte de las citaciones y las referencias que APA, séptima edición, hay un poquito más de libertad en la forma en que nosotros podemos usar las citaciones y las referencias, pero va muy en función de la práctica que ustedes tengan, de cómo practican su redacción. Vamos a ver, lo normal de APA que nos han enseñado toda la vida era esto, que los autores tienen que venir siempre entre paréntesis y después el año. Pero si ustedes ven aquí el ejemplo que tenemos en APA, tenemos 5 ejemplos y los 5 son citas correctas, pero con estructuras distintas de cómo llamar precisamente a la referencia. En algunos casos, el apellido del autor puede estar fuera del paréntesis, más si el apellido es como parte de la redacción. Por ejemplo, si yo hubiera dicho en este caso, el caso de estudio de Carmona Zúñiga, en ese caso, como el apellido de esa persona es necesariamente parte de la redacción, entonces sale fuera del paréntesis y lo que queda en paréntesis sería únicamente el año. Entonces me dicen, ¿y cómo se haría eso con Sotero? Muy simple, nada más voy a Sotero, agrego citación, le digo adherir cita, señalo la cita y aquí un cuadrito que dice omitir autor, se omite autor y le doy OK y me aparece solo el año. ¿Ven? Eso para concluirlo de esa manera. Otra manera es que uno puede decir,
en el año 2020, Carmona Zúñiga mencionó, ahí ni el autor ni el año van en paréntesis. Estoy haciendo una citación, pero sucede que los elementos los estoy usando como parte de la prosa. Entonces, en ese caso, ninguno de los dos va en paréntesis. Eso es lo que ahora APA séptima edición permite. Y siempre de esa manera estoy generando una referencia, o sea, estoy generando una cita o un parafraseo dentro del documento. Entonces, aquí el ejemplo que aparece es que hay como 5 maneras de poder hacer una cita de manera correcta. Mi recomendación como ustedes, que tal vez no tengan tanta práctica redactando, es alinearse a uno o dos tipos de esos ejemplos para que no se hagan tantos enredos. Digamos que uno que ya tiene un poquito más de práctica en publicaciones y creación de documentos, tal vez se la juega un poco más, pero en el caso de ustedes sí les recomiendo usar tal vez uno o dos. Ahora, importante, cuando estamos usando citaciones que tienen que ver con nombres de asociaciones o organizaciones, es lo que se llama un autor corporativo. Entonces, normalmente cuando la citación va entre paréntesis, la primera vez habrá que agregar unos corchetes adicionales para poner las siglas de la entidad. Pero a futuro, cuando uno repite otra vez esas citas en el documento, entonces ya no tiene que usar otra vez el nombre completo, sino solamente las siglas como tal. Entonces, la primera vez es cuando se usa el nombre completo de la corporación o de la entidad, y en los siguientes se utiliza únicamente las siglas cuando hablamos de autores corporativos. E igual, depende cómo lo utilicen, ¿verdad? Porque si estamos usando en términos de uso del nombre de la entidad como parte de la prosa, entonces ahí no va entre paréntesis, sino que en paréntesis siempre iría solo la sigla. Eso es porque lo que se busca es acortar el espacio del documento, porque si no, ya se va llenando solo el nombre de la empresa. Otro elemento que se puede usar actualmente y que no va en la referencia bibliográfica, ese es muy importante, pero se puede usar a nivel de citación, es lo que se llama comunicación personal. En APA tercera edición, cuarta y las demás, se hablaba de hacer toda una citación para una entrevista, que si era una charla, que si era un conversatorio, que si era un simposio. Y ahora en la actualidad, como estamos hablando del área digital, donde podemos usar mensajes hasta de LinkedIn, como referencia, de no sé si por ejemplo ustedes siguen una empresa, se los voy a poner así, sin hacer promoción, ¿verdad? Huawei, por ejemplo, Huawei en LinkedIn, en esa red, publica esos documentos de estudios que ellos hacen, y ese documento es válido, y es como tomado, o pueden postear algo en este tipo de red, que es información, digamos, real, y se puede utilizar como referencia. Entonces, todo este tipo de elementos actualmente se llama comunicación personal. Así es como se cita. En el caso de ustedes es válido utilizarlo, no es como la única fuente, pero es válido porque era lo que hablábamos y lo que, por ejemplo, el compañero, creo que Ricardo preguntaba. No preguntó específicamente eso, pero a veces no hay un dato, sino que hay que trabajar con evidencia buscando de qué manera tenerla. Y a veces hay que trabajar con el testimonio de las personas. Y el testimonio de las personas se trabaja mediante lo que se llama una comunicación personal. ¿Cómo se trabaja la comunicación personal? Bueno, se hace la citación y se abre paréntesis, se indica el apellido de la persona, coma, su inicial, coma, comunicación personal, ya sea que haya sido por una entrevista, por un mensaje de texto, por donde haya sido, pero que es un canal hasta correo electrónico que se llama comunicación personal, y la fecha exacta en que se obtiene la información. Y eso es válido como posible fuente de información dentro del documento. Lo que esto no se coloca es en el capítulo 7. O sea, no hay que hacerle una referencia con Sotero, por ejemplo, por decirlo de cierta manera, porque no ocupamos que aparezca en la bibliografía. Únicamente esto es a nivel interno del documento. Y repito, insisto y repito, no es la única fuente, porque no debería ser la única fuente, pero sí por lo menos les va ayudando en estos primeros entregables a ir armando un poco la información para ir teniendo de dónde va surgiendo la información. Entonces ahí es donde es válido usar el tema de comunicación personal y así es como se hace la citación. ¿Ven? Y el tema de parafraseo es cuando yo leo un documento y lo que obtengo y convierto es a partir, manteniendo la esencia de lo que leí, y entonces comienzo a redactar en función de mis palabras, pero manteniendo la esencia de la idea que yo estoy viendo.
¿Ven? Entonces ahí es donde se trabaja con el modelo parafraseo. El parafraseo es lo que yo más recomiendo más que las citaciones. ¿Por qué? Y aquí voy al siguiente tema. Cuando hablamos, por ejemplo, de una paráfrasis larga o una cita larga, vean, el problema no es usar citas largas, se pueden usar. El problema es cuando usamos de las citas largas. O sea, que en un documento aparezca una cita larga de 2 párrafos, está bien. Pero el problema es como, por ejemplo, cuando un estudiante como en nosotros, en la carrera que yo trabajo hace como 3 años, quería que le pusieran 100 en una nota, cuando de la página 1 a la página 3 era una fuente específicamente, de la página 4 a la página 7 era otra fuente, y copiaba las 3 páginas, y de la página 8 a la página 10 era otra fuente, copiado literalmente. O sea, eran 3 páginas donde agarró 3 fuentes distintas, copió desde la A hasta la Z cada uno de esos y creía que estaba bien porque había referenciado. Eso literalmente es un plagio. Y además no se cumple el objetivo de aprendizaje que es que el estudiante comprenda, porque lo que hizo fue copy-paste. Entonces el problema no es la cita larga, el problema es el abuso sobre las citas largas. Entonces, ¿qué pasa? Si uno les abre mucho el portillo, comienza a revisar marco teórico y son páginas de páginas copiadas, así como está literal de un documento. Prácticamente se copiaron un artículo y una tesis ahí. Y eso se llama plagio por más que lo referencie. ¿Por qué es un plagio? Porque es que no hay una construcción de ideas, literalmente, aunque le estén dando crédito a la persona, por el otro lado no hay una construcción de ideas, no hubo investigación, o sea, no hubo absolutamente nada del proceso y no se cumple con parte de los objetivos que busca un proceso de TFG. Entonces, las citas largas es cuando nosotros, o paráfrasis largas, es cuando nosotros utilizamos más de 40 palabras para poder, digamos, referenciar lo que esa idea decía. Cuando son, por ejemplo, más de 40 palabras, no se abre comillas ni nada, sino que se utiliza un párrafo aparte. Se pone una sangría o al margen normal de escribir, se aumenta 1.27 y, por ejemplo, cuando son 2 párrafos, el primer párrafo completo va alineado a la izquierda y no tiene sangrías adicionales. Si hay más párrafos, cada párrafo hay que ponerle una sangría adicional de 1.27 centímetros. Y esto termina con la referencia para poder saber que es una referencia larga o una cita larga. ¿Ven? Yo siempre recomiendo y siempre recomendaré que primero lean los documentos y mejor hagan después un parafraseo y trabajan con las ideas en forma de parafraseo porque el parafraseo involucra leer, entender y transcribir y en ese proceso de transformación de conocimiento que después vamos a ver cuando veamos la taxonomía de Bloom, que eso nos ayuda mucho a entender la parte de la creación de los objetivos, se darán cuenta que hay una serie de procesos cognitivos que entonces están permitiendo que ustedes aprendan. Por eso yo prefiero el parafraseo. Pero esto es nada más para que sepan los estilos de citación que se utilizan a nivel de APA. Después de eso, lo de las referencias que ahí estaría. Y bueno, un detallito, si lo hacen automático. Si no lo hacen automático, APA séptima edición se trajo una novedad que yo digo, no sé quién se la inventó, de verdad, por amor a Dios. Antes, en APA sexta edición, más o menos yo creo que como por el sexto, séptimo ya autor, uno podía poner 3 puntos y hasta el puro final. Ay, no sé, de verdad no sé quién se inventó esto. Ahora si ustedes encuentran un documento que tiene más de 20 autores o tiene 20 autores, los 20 autores los tienen que poner en la referencia. Obviamente, si lo hacen con Sotero, bienvenido sea, ¿verdad? Y más si lo pueden jalar automático con el DOI porque se quitan ese peso de encima. Pero si esa pata, imagínense lo que es meter 20 apellidos, 20 iniciales de nombre y luego concluir toda la estructura de la referencia. Entonces, como les digo, no sé quién fue, ese es el modelo en séptima, entonces ampliaron que en la referencia si hay hasta 20 autores, todos van, no se puede quitar ninguno. Ahora, si hay más de 20 autores, en el número 19 se ponen 3 puntos y luego el último, pero hasta el 19. Ahora, cosa importante que no sé si saben, el orden de los autores en un artículo no necesariamente es por orden alfabético, sino por orden de contribución al desarrollo del documento.
el investigador principal es quien tiene el mayor aporte y por lo tanto aparece de primero. Y así se van a ir organizando conforme al aporte que cada investigador realizó en el trabajo. Entonces así es como se ordena más o menos la aparición de cada uno de estos autores o personas dentro de las referencias a nivel de un artículo de investigación. Eso para que lo tomen ahí como nota al margen. Entonces, no traten de ordenarlo alfabéticamente porque en realidad la cita, Oye, dígame, pero si ya un libro tiene ese montón de autores, ¿ellos pero respetan ese orden o cómo hace uno para ordenarlo en función del aporte? eso se ordena porque cuando se carga en el DOI, se supone que cuando, por ejemplo, usted va a un congreso y demás, usted debería ordenarlo de esa manera y conforme se carguen los documentos a nivel de parametrización y usted lo jala a nivel digamos, de la base hacia con el DOI, debería estar cargado de esa manera. O sea, ustedes nada más lo único que tienen que hacer es como decir, lo que hicimos aquí dame un toquecito, con Sotero, que cargamos ve que ese Víquez Duarte y luego Orozco Delgado. ¿Lo ves Sí, aquí? Entonces, la referencia hace primero referencia a Víquez como autor número 1 y Orozco Delgado como autor 2. Entonces, eso significa que cuando ellos cargaron la información a esa revista académica, entre esos dos autores se pusieron de acuerdo quién iba primero. Se supone que en este caso sería porque Víquez aportó más. Por ejemplo, en otras universidades a nivel mundial, cuando los estudiantes hacen proyectos de tesis y quieren publicar, por lo general los tutores indican que ellos para aparecer, pero no aparecen de primero el tutor, sino de segundo porque el alumno es el que aparecería de primero, porque es mayor el aporte. ¿Ves? Entonces, normalmente cuando ya la base se jala parametrizada, ya aparece ordenado. Si uno tiene que cargarlo a pata, entonces usted se fija muy bien en el lugar de donde está jalando la información para ver cuál es el orden para cargarlo en ese orden. ok. Ujú. Así funciona esto. Y aquí vienen algunos ejemplos de referencias. Otra cosa nada más que lo tomen en cuenta, que era lo que les decía. APA séptima edición permite incorporar como referencias a veces si yo tomo algo de Facebook, algo de YouTube, Twitter, Instagram. Como maestría yo no les voy a decir que no, sí lo pueden hacer, pero que por ejemplo, si yo traje algo de Facebook es porque no sé, es un gurú en el área, no sé, de proyectos, es un gurú que puso algún tema o es alguien que realmente tiene peso y que su voz, digamos, es escuchada y por lo tanto es válido lo que yo estoy usando como citación dentro del documento para después agregarlo como referencia. O sea, no es un Juan Vaina, Roberto Santamaría, que es que ustedes se metieron al Facebook y porque esa persona hoy le dio por publicar algo, ya lo jalé y punto. No, está asociado realmente a una persona que tenga peso, voz y autoría en el tema. Y entonces ahí es donde yo puedo usar los medios digitales como un elemento de referencia si así lo requiriera el documento o el trabajo. No es que todos lo van a usar, puede ser que ninguno, pero es nada más para que lo tomen en cuenta. Por eso les decía el ejemplo del LinkedIn de Huawei. Y yo que a veces veo y me meto a esa red y comienzo a ver, me sale Huawei, me puede salir Quasim, me puede salir Cisco, me puede salir Ericsson. Y entonces comienzo a ver que a veces publican algunos estudios interesantes o ellos a veces le pagan a Gartner, por ejemplo, y publican estudios de Gartner. Entonces son fuentes de información que a ustedes les sirven. Ok, eso es APA y eso es más o menos lo del documento en términos generales para que ustedes lo trabajen. Ahora, ¿qué más les iba a mostrar hoy? Y ya por aquí voy cerrando para no llenarles tanto porque todo esto es un poco de elementos complementarios. Ok, vean, para cuando trabajen ya propiamente el proyecto, el TEC tiene una cosa que se llama bases de datos suscritas. Yo no sé si ustedes lo han usado. Si lo hubieran usado, me gustaría más. Ojalá ya lo hayan usado en otros cursos, porque para eso existe esta base de datos. Bases de datos suscritas es que las universidades, por ejemplo, en Costa Rica han estado haciendo últimamente convenios y pagando suscripciones para poder acceder a ciertos repositorios que a nivel internacional tienen peso y sirven para mucha información. No hay una base de datos que diga aquí PMI, por ejemplo, no, pero sí pueden haber algunas relacionadas con temas de administración, temas de ingeniería y demás, donde buscando dentro de eso, puede ser que ustedes encuentren elementos que les sirvan para poder después aplicarlos en sus proyectos. Por ejemplo, hay uno que a veces me meto, pero no sé si me servirá porque como también a veces ingreso con el de la UNED, me pega un brinco de un lado a otro y quedo jodido. El de AENOR. A ver si me permite. Déjeme ver si me puedo meter con lo otro. AENOR, por ejemplo, en este caso,
yo ingreso con, ustedes vieron, el login es el usuario del correo sin el arroba y resto, solo lo inicial. Y después la clave normal del correo. Ya yo ingresé aquí a Aenor más, por ejemplo, y Aenor es el ente español para la normalización, como decir un INTECO, de parte de nosotros, y muchas de las normas de Aenor, que son de la Unión Española, también están asociados a la IS, o sea, o a la ISO. Entonces hay una particularidad y uno puede descargar documentos aquí sobre esas normativas. Entonces a veces, por ejemplo, yo puedo hablar de proyectos en términos generales y me pueden salir algunas directrices. Ve, por ejemplo, gestión de proyectos, programas, carteras, directrices para la gestión de programas. Está asociado a la ISO 21503 del 2023, está vigente y por tener acceso ustedes la pueden descargar. Y esto es una referencia a un estándar. Entonces no solamente existe el PMI en estándares de este tipo. Digamos, yo lo puedo descargar aquí en español, ahí decía también en inglés, pero ustedes definen, y yo vengo acá y ya me queda la norma. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, AENOR tiene sobre normas. Cuando a veces uno anda buscando modelos o marcos de referencia y solo piensa en PMI, bueno, AENOR les ofrece, por ejemplo, el campo de la ISO, porque la ISO también tiene un normativo, nada más que ustedes saben que la ISO son varios documentos, pero ustedes pueden descargar documentos de acá que puedan servirles a su proyecto. Por ejemplo, la UNE tiene también una norma para I+D en proyectos de innovación, y yo creo que está un poco desactualizada, pero hay elementos que uno puede utilizar y referenciar que le pueden servir. Hay otras bases por acá, no sé, por ejemplo, está el de libros, hay otra base que tiene que ver con temas de artículos como EBSCO, también, tiene mucha información, pero va a depender mucho del tipo de palabra clave que ustedes utilicen. Entonces, tienen la base de datos suscritas para buscar información. Después de eso, ya vieron que existe Google Académico, que espero que la mayoría supiera que existe Google Académico, que es un buscador en bases de indexadas precisamente para buscar información. Y uno lo que tiene que trabajar es con palabras claves para poder acercarse propiamente a información que le pueda servir para el proyecto. Entonces, ese es otro elemento. Entonces, tenemos bases de datos suscritos, tenemos Google Académico. Ok, por otro lado, nada más que me permiten un momento. Voy a parar de compartir y voy a detener un... Ok, entonces ustedes tienen todas esas bases de información para poder, ¿cómo se llama? Utilizar o buscar información. Aquí el tema, sobre todo lo delicado, es utilizar correctamente las palabras claves que puedan utilizar para encontrar la información que ocupan. Y por último, lo que les iba a mostrar el día de hoy, si ya no molestarlos más en el buffer, es esto. Cuando yo les he hablado de Tech Digital, a todos los agregué en una cuestión que se llama una comunidad. Entonces, cuando ustedes ingresan al Tech Digital, digamos, ponen Tech Digital y llegan aquí a la página de registro, yo sé que No sé ustedes la les... página. Perdón. Ah, no estoy No sé la compartiendo página. ahora. Voy. Perdón por no compartir. Va. Va de nuevo. Ve, yo me salgo de acá. Cuando yo ingreso al Tech Digital, con la clave de usuario y todo el asunto, que ahí va. Yo sé que aparecen los cursos, mis calendarios, documentos, y aparece toda esta parte, y ustedes ahí ven los cursos y lo que tienen programado, pero en esta parte Tech Digital, yo busco la parte de comunidades. En comunidades, todos ustedes, yo los agregué en una que se llama trabajo final de graduación. En trabajo final de graduación van a encontrar material audiovisual y escrito que también les va a aportar para realizar el proyecto. Por ejemplo, el paso número 1 que tiene que ver con el problema. Si ustedes tocan este título que está aquí, que lo voy a abrir en una pestaña nueva y voy a cerrar acá, hay un pequeño video introductorio de 5 minutos más o menos para, toquecito nada más para quitar esto. Ven, aquí esto es un video introductorio que yo preparé y he venido trabajando hasta con la gente de Tech Digital para irles dando una explicación de lo que es el problema rápidamente como introducción, eso en 5 minutos. Después de eso, aquí tenemos la parte de enlace y en enlace ustedes se vienen y aquí hay otros dos videos, uno que dura 34 minutos que es más amplio sobre la parte del problema y además un documento en PDF
que está hecho es para, en forma resumida, tener la teoría del problema. Ven, aquí viene mucha explicación de lo que es el problema, cómo se estructura y demás. Y entonces, ya con esto es información que hemos venido haciendo como un repositorio documental para que ustedes se guíen. Igual, toda esta parte, aquí en documentos está el material por cada una de esas partes, problema y demás. Otra cosa importante es que yo subo aquí los videos. Nosotros como maestría tenemos un canal en YouTube. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vean que aquí hice videos clase primer bimestre 2024. Fueron los del bimestre hace 2 bimestres. Entonces ahora va a aparecer una carpeta aquí en documentos que va a decir videos, clases, tercer bimestre 2024 y yo aquí lo que van a tener asociados son links, enlaces a abrir los videos en YouTube. Entonces, toda esta grabación que hicimos hoy van a ser 2 videos, van a haber 2 grabaciones, entonces va a decir video 1, generalidades del proceso de TFG de la maestría y video 2, uso de APA, informe y repositorios de información. Entonces aquí van a comenzar a quedar grabados todos los videos de las clases que vayamos haciendo. Pero de igual manera ustedes pueden visualizar las de otros cursos, sobre todo las del 2024 y tal vez los últimos bimestres del 2023 que hacen más relación y aquí también está el formato del documento. Aquí también está todo el material de clase y las presentaciones y aquí en recursos que no he agregado nada, me falta agregar, la idea es agregarles algunos materiales, libros de investigación están acá, acompañamiento, metodología y aquí lo que me hace falta definir es un poco el material libros y demás que he descargado y tenerlos por ahí ocultos para que ustedes lo utilicen. Ven, entonces, esto es lo que le llamamos la comunidad y la idea es que ustedes también se apoyen con esto para poder realizar el TFG. Ahorita está hecho hasta la parte técnica de investigación, nos falta nada más procesamiento, análisis y ya como elaboración de propuesta y eso, que son como los otros pasos que hacen falta, pero ya con eso por lo menos ustedes tienen con qué apoyarse para llevar a cabo este curso y por lo menos el siguiente. Entonces, es parte de lo que está en la comunidad, que fue lo que yo los agregué. ¿Cómo los agregué? A través del correo Estudiantec. O sea, no es a través del correo de Gmail de ustedes, sino a través del correo Estudiantec. Si alguno no tiene la cuenta Tech Digital o se olvidó la cuenta Estudiantec, por favor comunicarse con Civiani, porque él es el que maneja ese tema para ayudarles si alguno no tiene la clave. Y si alguno ingresa al Tech Digital y no encuentra la comunidad, me escribe para ver si es que no lo he agregado, porque yo un día esto hice el barrio con la lista que me pasaron y se supone que están todos. Entonces, esa es toda la información que tenemos preliminarmente para que sepan de qué trata el curso y qué información vamos a trabajar. Esteban, Profe, bueno, estaba revisando el TEC y a mí no me sale el curso, me sale el tema de la comunidad, pero no tengo no veo información. ok, entonces ahorita vamos a, bueno, yo me quedo un toquecito contigo ahorita que habíamos hablado para ver qué será, porque se supone que debería tenerlo. Tu apellido Ah, es, bueno, ya lo vi, ya lo vi. Sí, ok, Cruz Pereira. ok, entonces no, ya estás entonces, sí, fijo. Que ahí salen las carpetas, directrices, documentos públicos de estudiantes, es todo eso, ¿verdad? Ah, exactamente, eso mismo, Ajá. Ok. ok, entonces, pero A mí no me aparece. aún no te aparece, no entiendo. A ver. Tu. Tu. Profe, a mí me aparece lo de las comunidades, pero no me aparece en curso. Esa. No, es que no es en curso, es en comunidades. El curso, creo que hasta que Melanie termine de cargar propiamente el tema de la inclusión, no van a aparecer todavía. Creo que a Melanie tiene que mandarle un correo para confirmar la inclusión. Y en el curso, de todas maneras, dentro del Tech Digital, el curso no le haga mucho caso porque yo utilizo más es esto y los entregables me lo mandan a mí el correo. Entonces, Ok. más que todo es para que utilicemos lo de la documentación. Y Esther, fíjese ahora si ya puede verlo. Listo, le acabo de dar a actualizar cursos y ya me aparece. Muchas Perfecto, gracias. estamos. Ok, dudas, consultas por hoy porque no les quiero llenar más el buffer. De mi Solo parte. solo no, sino que está tratando de entrar al repositorio, a la base de datos del TEC y no me acepta la contraseña.
No sé La si de sea- bases de datos suscritas Sí, pero le estás metiendo el usuario completo con todo y el ujú, arroba. No, sí, quítele el exacto. arroba y eso. Solo es el Ah, ok. usuario. O sea, Ah, como el ok. caso mío, que decía Jo Santa María, nada más. Sin Ok. arroba ITCR. En el caso de ustedes, sin el arroba estudiantec.cr. Quítele eso y solo use el usuario final. Nada más el usuario del nombre y ya. Eso es todo. Y si no Ok. funciona, sí, escribámosle Ajá. así bien. Ok, perfecto. Sí, porque no me está funcionando. Bueno, Ok. después me contacto con él, pura vida. Bueno, muchachos, entonces, si no hay dudas por hoy para dejarlos descansar, paro grabación.